En este video vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar lo de las gráficas sobre los objetos que hayamos definido. Pero antes les quiero decir que no mencioné en el video pasado que así como hay los marker, hay los line. Entonces hay el marker color, line color, marker alpha, hay el line alpha. Hay un marker size, en vez de marker size sería line width, ¿no? Y en vez de marker shape hay un line style. Y de ahí en fuera, pues creo que son todos en el fondo las cosas que hay para los line. Pero también pues, cumple con más o menos las mismas características que mencionamos aquí. Hay un símbolo que corresponde a los diferentes line style. El width es alguna cosa, un número que entre más grande sea, más ancha va a ser la línea. El alfa va a ser una cosa de transparencia y el color pues pueden utilizar un número o un RGB o un símbolo, ¿no? Y eso les va a reconocer automáticamente el color que corresponde. Ok, entonces primero la indicación de hacer sus objetos, ya que tienen sus objetos, que esos deberían de tenerlos en un archivo aparte. Aquí por una cuestión pedagógica lo dejo aquí, pero lo corren, entonces ya lo corrí. Y ya que los tienen, por ejemplo aquí hice el mueble silla, ¿no? Entonces hay un objeto abstracto que son los muebles y puse las sillas y las mesas. Las sillas, tanto las sillas como las mesas tienen una altura, unas patas y un color, pero la silla tiene un respaldo que implica la altura de ese respaldo, y la mesa tiene un radio que tiene que ver con qué tan grande es la mesa, ¿ok? Y ahora voy a hacer mi función plot que incluya que está incluida en plots. Entonces voy a importar, como es dentro de una paquetería, pues necesito importar esa función para poderla modificar, ¿no? Entonces importo de plots la función plot. Y esa función plot la voy a definir en términos de una variable que es un mueble, un x, y, z que van a ser en el fondo reales, y un teta, phi y psi que son también reales y que son los ángulos, ¿no? Entonces aquí previamente definí la rotación con respecto del eje X, la rotación con respecto del eje Y, las matrices de rotación con respecto del eje Z, y una rotación que es el producto de las tres matrices para que sean los tres ángulos automáticamente. Ok, una vez que tenemos estas cosas definidas, voy a hacer mi dibujo de mueble, ¿no? Entonces cuando yo le dé mueble y estas 6 características, me lo va a producir de alguna manera. Que por cierto, aquí yo podría poner los key arguments que quiera incluir, ¿no? Como por ejemplo el line width o lo que sea, lo podría incluir aquí. Bueno, ahora voy a definirle para la silla automáticamente un radio de 1.1. Mientras que para la mesa le voy a definir un radio que sea el radio del mes, de la mesa, ¿no? Entonces el mueble.radio, ese es el radio de la mesa en el caso de que sea una mesa. Y en el caso de la silla es 1.1. Y ahora voy a hacer mi base. Mi base va a ser básicamente todos los puntos de un polígono. Entonces esto lo que está haciendo aquí es un polígono que está a la altura 0, ¿no? Entonces mi base la voy a dibujar en Z0. Y que tenga tantos elementos como patas, ¿no? Entonces por eso puse 2pi entre muebles.pata, porque eso nos va a dar el espaciamiento entre cada valor del ángulo, que es el teta 2. Y eso nos da entonces ¿cuántos elementos tiene esto? Pues muebles patas. Y cada uno de estos elementos, cada uno de estos vectores o arreglos, que son de 3 puntos, de 3 coordenadas, lo voy a multiplicar por la rotación para que esté en una posición u otra, ¿no? Entonces esto lo puedo rotar. La base la puedo rotar y la voy a rotar esa cantidad. Ok, ya tenemos la base. Y ahora voy a dibujar la base. Voy a utilizar esto de las tuplas. Entonces cada uno de estos va a ser un punto. Y lo voy a hacer mediante la base más el valor en X, el valor en Y y el valor en Z, ¿no? Entonces voy a recorrer mi base ya rotada una cantidad X, Y y Z. Quizás pude haber hecho eso desde aquí, pero decidí hacerlo en la graficada nada más. Ahora voy a hacer las patas. Las patas también van a irse rotando cada vez. Entonces aquí son un arreglo de 2
de dos arreglos. ¿Y qué tienen esos dos arreglos? Uno tiene el punto a la altura de la base de la silla, o sea, no de la base de la silla, sino a la altura del suelo, que es donde comienza la pata. Y eso lo puse como la altura es menos mueble punto altura. Y lo multipliqué por 1 punto entre el radio, porque quiero que en realidad sea un poquito más, entonces 1 punto entre el radio, lo que la razón por la que lo estoy multiplicando por esa cantidad es porque afuera lo multiplico por radio entre 1 punto. Entonces que nuestro mueble realmente esté a una altura mueble punto altura. Y los otros, el coseno de teta y el seno de teta, lo que nos está haciendo es exactamente lo mismo que arriba, darnos los puntos cada vez. Entonces aquí arriba estaba poniendo las tuplas de cada uno de los puntos, mientras que aquí abajo lo que voy a hacer es ligeramente diferente. Voy a poner los arreglos de cada uno de los segmentos. Entonces va a ser la parte de abajo de la pata y la parte de arriba. ¿Y en qué lugares van a estar? En los mismos vértices, pero recorridos 1.1 hacia adentro, que el polígono de la base. ¿Ok? Entonces ahora aquí simplemente grafico las patas de la mesa. Entonces ahora sí lo hago por tuplas para incluir cada uno de los puntos. Y esos son 2 puntos en el fondo. El punto de abajo de la de la pata y la parte de arriba de la pata. A cada uno también le sumé su más X, más Y, más Z. Y finalmente voy a dibujar el respaldo en el caso de que sea silla. Entonces si el tipo de elemento es una silla, voy a dibujar el respaldo. Y para eso voy a dibujar un rectángulo que tiene altura mueble punto respaldo. Y que está en los elementos, en los dos primeros elementos de la posición de las patas, ¿no? Entonces, donde está la primera pata, ahí voy a comenzar mi rectángulo. Y voy a terminar mi rectángulo donde está la segunda pata, ¿no? Entonces, ahí van a coincidir esos. Y ya, entonces hago mis funciones, ya modifiqué y ya con eso puedo graficar muebles. Y como les decía, podía yo haber incluido aquí los key arguments y eso me hubiera podido poner que yo pueda cambiar el color o algo así. Entonces forzo a que se cambie el color o que cambie el tamaño de la línea o que cambie el alfa de la línea, lo que sea, ¿no? Entonces eso lo podría haber puesto aquí como key arguments y que estuviera puesto en estas definiciones de aquí. Ok, como no me interesa hacer eso, quiero siempre las mismas líneas y los mismos alfas y sobre todo no quería hacer un ejemplo demasiado largo aquí, pues lo dejé hasta este punto. Ahora vamos a probar cómo funciona esto, ¿no? Entonces voy a generar una silla, que tenga estos valores, ¿no? Esta altura, a diferencia de la mesa que es un poquito más alta, que tenga 4 patas, la mesa tiene 5 patas, que tenga 2.5 de respaldo y que tenga, mientras que la mesa tiene 8 de radio. Y la silla la voy a dibujar en verde y quiero una silla verde y una mesa café. Que por cierto, como aquí estoy poniendo, bueno, podría haber puesto aquí que, sí lo puse, sí puse que sea el RGB. Entonces puedo poner o un símbolo o un RGB y si pongo el RGB lo incluyo como posibilidad, ¿no? El color. Ok, ya puse estos. Ahora ¿qué me va a graficar? Voy a generar una serie de ángulos de ángulo psi. Voy a hacer una posición X y Y que los voy a estar cambiando y eso se lo voy a poner en mi plot. Entonces voy a poner un plot de de la mesa y de 2 sillas que son la misma silla en el fondo pero en diferentes posiciones, ¿no? Entonces esta en la posición X, Y, Z y con los ángulos casi todos son 0 pero alguno no, el psi no es 0. Entonces el último, que es el que nos decía con respecto del eje Z, va a ser el que voy a ir cambiando. Entonces voy a ir rotando con respecto del eje Z del mueble. Ese lo voy a cambiar. Y para las sillas, pues tengo el phi, psi, digo teta, phi, psi. Y fíjense que la segunda silla intercambié el psi y el teta, ¿no? Entonces ahora, en este caso, va a ser el eje Y el que va a estar cambiando.
sobre el que va a ser el eje de rotación. Entonces una silla va a rotar sobre el eje Z, que se va a ver normal, y la otra sobre el eje Y, que es como dar vueltas de forma curiosa. Y ahora que me muestre, que imprima el dibujo, ¿no? Entonces que me lo muestre con el show y le doy unos, como eso me puede cambiar las coordenadas de mis ejes. Entonces defino con esto, con xlim, ylim y zlim, defino desde dónde hasta dónde quiero que me lo dibuje. Y además agrego este aspect ratio, que lo que me va a hacer el equal, podría poner equal o 1, entonces voy a poner aquí 1 para que se entienda mejor. Eso es cuánto es la razón del tamaño entre el eje X y el eje Y y el eje Z, ¿no? Entonces esto se supone que me debería dejar un aspect ratio de tamaño todos 1, todos iguales. Es para 3 dimensiones, no está bien definido, entonces en algunos, en PyPlot por ejemplo, ni siquiera funciona, y en 3 dimensiones se eligen automáticamente los tamaños. Entonces por eso conviene fijar los ejes tal cual, y luego jugarle con más bien el cambiar el tamaño de los ejes que utilizar lo del aspect ratio. Pero lo quería poner aquí para que ya conozcan, al menos para 2 dimensiones, si funciona bien esto del aspect ratio, porque es un valor y ya. Entonces lo ponen y ya les debería de dar los ejes del mismo tamaño todos, ¿no? Que es medianamente verdadero en este caso. Entonces vamos a correrlo. Un poquito de paciencia, no sé qué pasó. Y lo que pasó es que no había puesto la buena función, no había puesto este simbolito de admiración, ¿no? Entonces ahora sí debería de funcionar. Vamos a ver que funcione. Y ya está, ¿no? Entonces ya tengo mi mesa, mi silla, rotando, moviéndose como debería de moverse. Entonces esto es la belleza de los objetos. Ustedes pueden, por supuesto, es un poco una lata hacer la definición de qué debe de contener el objeto, cómo debe de hacerse, pero ahora ya les pude yo hacer una gráfica que incluya como markers de alguna forma mi silla o mi mesa, y lo puedo hacer en 3 dimensiones y puedo ser tan creativo como yo quiera y hacer dibujos tan sofisticados como yo quiera. Hay otras opciones para hacer markers que sean un shape determinado, pero no va a permitir, luego se los enseño, pero no va a permitir demasiada variación en el tipo de figura que pueden hacer. Entonces la ventaja es que cuando utilizan el shape, pues pueden utilizarlo para todas las funciones automáticamente. Aquí tengo que definir dónde lo voy a utilizar, pero a cambio puedo utilizar la clase de figura que yo quiera. Entonces si estoy haciendo una simulación de cochecitos en una carretera, pues quiero ver los cochecitos, no quiero ver puntitos o circulitos o algo así, sino quiero que se vea algo bonito. Y ese algo bonito me lo va a poder hacer esta clase de funciones. Y lo hacen una vez y después ya lo pueden importar y utilizar para hacer todas sus gráficas con los cochecitos adecuadamente, ¿no? Entonces, uno puede hacer cosas más o menos sofisticadas si tienen esta mentalidad de objetos, ¿no? De trabajar con un objeto que definen, que se esfuerzan, además de que es más rápido el trabajar con objetos porque pueden darle definiciones. Por ejemplo, no necesariamente los arreglos van a ser cosas que no sean mutables. Y aquí pues yo ya definí que mi mesa y mi silla no son mutables, entonces todas sus características ya no las puedo cambiar, y eso hace que muchas operaciones sean más rápidas, e incluido algunas cosas sobre plot. Entonces puedo mejorar la velocidad de mis gráficas o de mis operaciones si utilizo objetos adecuadamente definidos, ¿no? Un alumno, por ejemplo, me decía que había mejorado casi al doble la velocidad de la multiplicación de matrices por definir su tipo adecuado, porque iba a trabajar con multiplicaciones de matrices de 3x3. Entonces eso reducía muchísimo el tiempo de la multiplicación de esas matrices. Si lo iba a hacer 1.000.000 de veces era importante, porque si se va a tardar 5 días es una buena diferencia con que se tarde 10 días de cómputo. Ok, ya solo para terminar, voy a ponerles un ejemplo más, ¿no? Entonces uno puede hacer, aquí hice como una especie de lluvia para mostrar un poco el poder de esto. Se me olvidó otra vez cambiar el plot por plot cosa. Voy a hacer una especie de lluvia de sillas que están cayendo, ¿no? Podría haber puesto ahí sillas y mesas, pero puse solo sillas. Simplemente
generé una silla, un conjunto de sillas es un arreglo de sillas con ciertas características, ¿no? Entonces que tengan la altura entre 2 y 3 básicamente. Su número de patas va a ser 3, 4, 5, 6 de manera aleatoria. Esto era la altura del respaldo. Entonces debe tener una cierta altura de respaldo. Y un RGB que es el color, ¿no? Entonces genero cualquier color que quiera. Y eso lo hice desde 1 hasta n. Entonces puse 30. Luego puse los ángulos correspondientes para la rotación inicial de alguna manera. Y a cada uno de esos les fui agregando alguna cantidad, ¿no? Entonces generé aquí mi arreglo de los ángulos y de las posiciones de cada una de las sillas. Y a cada uno de esos lo modifiqué por alguna cantidad, ¿no? Entonces el Z lo modifiqué por alguna cantidad para que vaya cayendo todas las sillas. Por 0.3 en cada paso. Y los ángulos los modifiqué por 0.1 en cada caso, ¿no? En cada uno de los ángulos, cada uno de los ángulos teta, phi y psi para cada una de las sillas. Y luego simplemente que me grafique las sillas, ¿no? Entonces aquí pues, se vio lento porque eran muchas sillas, eran 30 sillas. Y graficar 30 sillas en una animación se ve lento, pero entonces le pedí que me hiciera un GIF, ¿no? Entonces @GIF lo voy a explicar después, pero por ahora se los muestro, ¿no? Entonces uno puede hacer estas cosas psicodélicas, así como en lluvia de hamburguesas, uno puede hacer lluvia de sillas, en este caso. No, pues aquí termino este video, en el siguiente les muestro hacer otra clase de animaciones. Nada más, quiero que vean el videíto de cerca porque tiene algún mérito hacerlo.